viernes de mesa de análisis. Yo en lo personal me pongo muy contenta cuando llega este momento. Me encanta compartir y escuchar sobre todo a nuestros invitados e invitadas. Esta mañana la politóloga, la doctora Lisbeth Obeso, bienvenida, qué gusto. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a todo el público. No, gracias por estar acá. También el maestro en políticas públicas, Alejandro Cepeda. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, Ira, muy bien. Muchas gracias por invitarnos aquí y un saludo a todas las personas que están escuchando Radio Sonora. No, gracias. A la gente que nos escucha a través de nuestras frecuencias y también a través de redes sociales. Varios temas de los que vamos a abordar esta mañana. Empezamos el mes de octubre y una conmemoración que sin duda alguna siempre está presente y que bien se dice, no se olvida, ¿no? Es lo relativo a la matanza de Tlatelolco, por allá en 1968, que era una época además, y me parece que es bueno ponerlo sobre la mesa. En esa década surgieron muchos cambios en el mundo. Hay que contextualizarlo y verlo de esa manera, y me parece que la juventud en ese tiempo también se encontraba en ese momento en el que necesitaba expresarse, necesitaba ser escuchada, necesitaba poner sobre la mesa sus demandas, y acá en México teníamos también un contexto muy interesante porque teníamos en puerta un evento internacional, me parece que eran los Juegos Olímpicos en ese momento, y hay muchísimas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas quisiera escuchar de parte de ustedes sobre este tema. ¿Qué nos deja hasta la fecha de Lisbeth? ¿Qué piensas? ¿Qué nos deja? Sin lugar a dudas nos deja una gran enseñanza, porque las juventudes del 68 representan la producción de esa oportunidad que tuvieron hijos e hijas de campesinos, de obreros, y de amas de casa, evidentemente, de acceder a la educación superior. Entonces, esa integración de una responsabilidad con la sociedad en general y esa formación, esa visión global que te da la universidad, porque por definición universidad pues es un pensamiento universal, es percibir o entender los fenómenos sociales como un sistema y no solamente pues como una mulita con la visión tapada, ¿no? Entonces, estas demandas de la generación del 68 hacia el gobierno y la represión, en lugar de responder y actuar en consecuencia, es una lección que hace que todas las personas, evidentemente, comulguen con la idea de que no se olvida, porque la función del Estado no es reprimir. Lo inventamos para poder tener consensos y libertades, para equilibrar los poderes, pero sobre todo para evitar formas de dominio extremas como las que se vivieron en 1968. Si uno analiza también la responsabilidad que tuvieron los líderes estudiantiles de concentrar a los estudiantes en esa posición, pues en un contexto donde evidentemente los gobiernos no estaban siendo tan libres, pues también se puede hacer como una especie de autoexamen de cómo las maneras en las que los movimientos sociales o estudiantiles también se tienen que sofisticar más para evitar ser presas de personas o instituciones que claramente van a ir con violencia sobre tus pensamientos, sobre tus actuaciones, sobre tus acciones, sobre tus agendas. Entonces es como son varias lecciones las que nos sigue dejando el 68, porque ese contexto se puede replicar si el análisis lo hacemos desde el punto de vista de dominio o de violencia versus consenso y paz. Y pues son relaciones que se van generando pues desde las familias hasta pues las instituciones públicas. Me encanta esto que decías al principio de esta oportunidad que tenían las juventudes en ese momento de poder acceder a la educación superior, ¿no? Partimos de ahí, un cambio importante también en ese punto, pero también gobiernos autoritarios, ¿no? O sea, es decir, represión y esta situación de, pues esta manía, ¿no? De muchos de gobiernos anteriores de ocultar siempre los problemas, ¿no? Incluso yo me pongo a pensar que cuando, por ejemplo, se sabía que el presidente iba a algún lugar, siempre tratando de limpiar, de poner todo bonito para que viera el presidente en turno las cosas así, como quizás no eran, ¿no? Y esta no es la excepción, pero desafortunadamente, pues con represión, con brutalidad y demás, ¿no, Alejandro?
Sí, como bien mencionas, Niria, yo creo que hay que entender pues el contexto global también que se estaba dando en esos momentos en los años 60 como para poder entender también lo que sucedió aquí en México con los estudiantes. Tenemos el Mayo francés, por ejemplo, en Francia, que es este cúmulo, ¿no? De, de marchas que se dieron allá en pro de las libertades civiles, en pro de las libertades políticas, en pro de las libertades sexuales. Tenemos un movimiento intelectual muy grande, liderado por nombres que actualmente pues resuenan, por ejemplo, como Michel Foucault, que participó en las marchas del Mayo francés, entre Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ¿no? Entre otros intelectuales de esa época. Entonces fue un movimiento que definitivamente estaba asociado con un no puedo llamarlo odio, sino un resentimiento hacia el sistema económico que estaba implementado en ese momento y ese sistema económico que actualmente seguimos teniendo, ¿no? Que es el capitalismo. Había un movimiento comunista pues muy grande, la Liga Comunista aquí en México fue parte de esas marchas en los 60s y los 50s, porque creo que también el punto álgido de las marchas, si bien fueron a finales de los años 60, podemos verlos desde los años 50 y 60, ¿no? Fueron 2 décadas de movimientos muy fuertes. Incluso hay registros en los años 50, a finales de los años 50, de invasión de la autonomía de las universidades aquí en México por parte del ejército, ¿sí? Me parece que en México también a principios de los 70 también hubo algunas manifestaciones de estudiantes todavía. Sí, aquí en la Universidad de Sonora, por ejemplo, son relativamente famosas, ¿no? Las invasiones autonómicas de la universidad, aquí incluso, por ejemplo, en el caso personal, las historias que cuenta mi padre, de los militares, como algunos estudiantes, incluso aquí en la Universidad de Sonora, desaparecieron, amigos pues de él, ¿no? Y no es algo exclusivo también de la Ciudad de México, sino que todas las universidades y todos los estudiantes de México se movilizaron, todos los estudiantes del mundo se movilizaron, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, también vimos la marcha por los derechos civiles y políticos. También hubo pues movimientos enormes, ¿no? Culturales. Vemos, por ejemplo, el Festival de Woodstock, que también fue un llamado, ¿no? Al fin a la guerra de Vietnam. No, hay que entender todo este contexto global para poder localizarlo aquí y entender también un poco más lo que sucedió, porque hay mucha falta de entendimiento todavía en qué es lo que pasó también ese día y en ese momento. No sabemos de dónde provinieron, por ejemplo, los disparos el 2 de octubre. No sabemos realmente un conteo exacto sobre los que murieron ese mismo día. Creo que hace falta un recuento sobre todo la memoria histórica, ¿no? Sobre esos sucesos. Nunca se ha hecho público un estudio realmente liderado por parte del gobierno. Digo, ya estamos en un periodo de transición democrática, creo que ya es hora de poder platicar de eso, de que fue un crimen de Estado y pues que es algo que ya no se castigó, muy probablemente ya no se va a castigar, ya no habría a quien hacerlo, pero creo que sí se puede reparar la memoria histórica. Y reconocer, ¿no? Sí, y reconocer por parte del Estado que fue un crimen de Estado. Creo que todavía no se ha sanado tampoco la herida. Y pues espero que pronto un gobierno pues decida ir hacia enfrente y recuperar ese momento que es tan difícil para todos los mexicanos. Así es, ya más de 50 años pues de esto y es uno de los episodios pues más dolorosos, vergonzosos también y hay que llamarle pues como decías Alejandro, como es por su nombre, ¿no? Un crimen de Estado. Eso son las 7 de la mañana con 31 minutos, seguimos por acá en Mesa de Análisis, se integra además a esta Mesa de Análisis Iván Gómez, analista político. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Niria, Alejandro, Lisbeth. Muy buenos días. Ya extrañaba venir a Radio Sonora. No, qué bueno. Qué bueno, un placer tenerte también por acá, integrándonos también ya para el segundo tema, porque estamos en esta mesa de análisis. Decíamos ahorita, son muchos los temas, es que ya hay mucho movimiento, pues también, ¿no? Uno de los temas también que sigue dando de qué hablar y sobre todo porque por fin se hace un reconocimiento sobre la responsabilidad que Grupo México tiene en el derrame
de tóxicos ocurrido por allá en 2014 en el río Sonora, en el río Bacanuchi, pues esto también ha generado que este tema se mantenga en la agenda y sobre todo que también volteemos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Después de todo este tiempo. Pues iniciamos, Lisbeth, contigo. Siento que el tema de la ecología también es como muy tu tema. Muy sentido. Y muy sentido además, sí, claro, porque estamos hablando de uno de los de una de las catástrofes ecológicas pues sin precedentes además, ¿no? Sí, la verdad que interesante que en esta coyuntura, precisamente esta semana, estuve participando en varias mesas, sí, pero particularmente en una donde existía presencia de iniciativa privada, sociedad civil y servicio público. Sacaron a colación precisamente el tema del río y me llamó bastante la atención cómo cuando en el marco de proponer soluciones y de quién lideraría esas soluciones al problema del río, pero también a otros problemas, particularmente en el tema del río, no identificaban qué actor tenía que asumir el liderazgo o tenía que dar los resultados certeros. Entonces, fue como una especie de redescubrir que no parece estar en el ideario colectivo de la función que tienen los gobiernos como ejes rectores preventivos y sancionadores de situaciones de esta naturaleza, porque sin restarle importancia al hecho de que pues fue Grupo México el que finalmente es responsable de este accidente, también es verdad que acudirías pues al Poder Judicial para poder resarcir el ejercicio de tus derechos, o en este caso tu derecho a un medio ambiente sano, reclamándoselo al Estado. Y esto es cómo funciona el mundo, cómo están las reglas del juego en materia de ejercicio de derechos. Los responsables son los estados, no son las empresas. Entonces, para empezar, es necesario comprender cuál es la función del Estado y cuáles serían las atribuciones que tienen los tres órdenes de gobierno en función de lo que se necesita remediar en este tema. Y también pues reflexionar en torno a este fenómeno como un tema objetivo, que no se trata ahorita de determinar si fue Juan Pérez o si fue el grupo tal, sino los hechos están así. ¿Cómo vamos a resolverlo? Porque los problemas de salud van a comenzar a aparecer paulatinamente y va a tener repercusiones desde la sierra hasta donde desemboque el río. Y honestamente no he visto análisis así sistémicos y objetivos que mencionen exactamente cuáles son las repercusiones desde principio a fin. Parece que todo se quedara únicamente en el origen donde comenzó la tragedia, pero no necesariamente el análisis exactamente de agua, de tierra, de la sociedad y el impacto que ha tenido en las personas, en los animales, en las plantas, en los servicios ecosistémicos y cómo puede llegar a afectar al capital. Pues es decir, se necesitan estudios más profundos, pues, ¿no? Muchos más amplios de los que ya tenemos. Más que más amplios, reinterpretativos de los que ya tenemos, porque parece que cada quien presenta una pieza del gran rompecabezas que es este problema, pero pocas personas lo han armado o han, a partir de esas piezas, interpretado cuáles son las consecuencias reales y las repercusiones que tiene. Ok. Alejandro, responsabilidad, ¿quién la tiene en este asunto? Pues definitivamente creo que es parte del compartida, diría yo, ¿no? La responsabilidad de la empresa, pues definitivamente reparar el daño, y la responsabilidad del Estado de exigir que se repare el daño y de ver que sí se repara el daño. Pues el dictamen lanzó que definitivamente no hubo una remediación del daño. En el 2017, y creo que esto es lo más interesante sobre el tema, el 2017 venció el fideicomiso que había establecido Grupo México para la remediación de la contaminación en el río Sonora. Posteriormente, en el 2020, la Suprema Corte de Justicia ordenó a Grupo México que otra vez reintegrara ese comité que se encontraba dentro del fideicomiso. Y desde el 2020 no se ha podido hacer que este fideicomiso sea relanzado porque Grupo México no quiere integrar ese comité, ¿no?, que dirige el fideicomiso, entonces no puede
no puede trabajar. Creo que esto pues definitivamente ha sido parte de una ineficacia estatal de poder hacer que una empresa de ese calado pues no haga caso omiso de sus ordenanzas. La Suprema Corte ya lo dijo, creo que el gobierno federal está también en el tenor de que haya una reparación del daño, definitivamente como menciono, por el gran calado de esta empresa y por lo que significa también para muchos municipios del estado de Sonora y para muchos municipios de México el tener una empresa como Grupo México y pues que brinde, la verdad hay que ser realistas, Grupo México brinda muchos empleos, creo que el brindar muchos empleos le da un cierto margen de negociación para hacer caso omiso de las recomendaciones del Estado, porque creo que hasta ahorita se ha mantenido como recomendaciones. Que eso es lo que debemos de evitar, ¿no? Sí, o sea, justamente. Y precisamente el hecho de que es una empresa tan grande, pues les da ese poder de negociación para simplemente no hacer caso del Estado, porque digamos que tiene un yugo que es el que pues, brinda muchos empleos, puede amenazar con irse de ciertos lugares, que son prácticas empresariales pues relativamente comunes, ¿no? Cuando no les empieza a convenir o cuando empiezan a ser presionados por gobiernos locales, estatales, federales, pues amenazan con irse a otros lados con todos esos empleos, entonces ahí se complica pues con la población local, está el estira y afloja con el gobierno, ¿no? Se complica por ejemplo con el Estado, con todos los impuestos pues que paga Grupo México aquí en este estado. Entonces ahí es el tire y aflojo. Esperemos que dentro de los próximos años pues ya se pueda remediar. En el campo de lo ecológico, pues el dictamen también lanzó que existe una sobreexplotación de los mantos acuíferos como por un 59.9%, si no mal recuerdo. Entonces es una situación grave. También ya se han detectado casos en donde ya hay personas con un cáncer que sí se pudo establecer un nexo causal entre la contaminación del río, de la flora y la fauna conexa ahí al río y su cáncer en específico. Entonces definitivamente todas estas personas tienen que ir armando una estrategia jurídica para no solo la remediación de su derecho al medio ambiente, sino el derecho a la salud de todas las personas del río Sonora. Así es. Iván. Bien, pues considero que los derechos ambientales son entre los más vulnerables que tenemos dentro de toda la Carta de Derechos. Precisamente los defensores de los derechos ambientales son de los más acribillados en México y en el mundo, ¿no? Y específicamente de este tema, un punto esencial que vale la pena destacar es que dentro de la doctrina de derechos humanos, siempre a quien se afirma como un violador o un vulnerador de derechos es al Estado, ¿no? Las empresas en cierta forma terminan siendo punto y aparte. O sea, el responsable es el Estado. ¿Por qué? Porque no sanciona, porque no persigue, porque no investiga, pero las empresas en cierta forma quedan blindadas. Ha habido mucha reflexión en la teoría acerca de si las empresas también pueden ser violadoras de derechos, ¿no? Entonces, eso es una materia que pongo sobre contexto y que precisamente Grupo México es una de las empresas más importantes, no solo de Sonora, sino de todo el país e inclusive en materia minera del mundo, ¿no? O sea, Germán Larrea es el tercer hombre más rico de México y su poder de negociación, como bien comentaba Alejandro hace un momento, es muy fuerte, ¿no? Tan es así que durante el gobierno de Enrique Peña pues fue muy complicado sacar adelante una investigación. Hubo muchas trabas desde que ocurrió hasta que terminó su sexenio. Fue un proceso que se dio con mucha opacidad. Inclusive el mismo fideicomiso terminó clausurándose pocos años después, en 2017, como también se había dicho, y hubo varias acciones inconclusas, ¿no? O sea, que este mismo fideicomiso iba a financiar, que vale la pena destacar que el fideicomiso completamente iba a ser financiado por la empresa que provocó los daños, ¿no? Eso es muy importante decir. Y entre las acciones que iba a hacer para resarcir los daños provocados en las comunidades de estos municipios era crear una unidad hospitalaria, ¿no? Que eso es de lo más sentido y lo más pedido. Es de lo más sentido y que quedó en obra. O sea, a final de cuentas la construyeron y como a veces ha sucedido con ciertas obras que se hacen y no se concluyen, quedó ahí y la gente pues no tuvo mayor remedio, ¿no? Y como también comentaba hace un momento Alejandro,
pues sí hay un nexo causal entre algunas de las enfermedades que la gente empezó a desarrollar por el consumo del agua del río y por también la contaminación del suelo y del aire, y que a final de cuentas ya ha habido una epidemia hasta cierto punto dentro de las mismas comunidades que conforman los municipios. Sí, sí es de considerarse que es uno de los eventos en materia ambiental más graves que ha existido en el país, y que en cierta forma este grupo empresarial se ha caminado con cierta impunidad por el mismo poder que lidera, ¿no? También hace unos años, me parece que fue en 2021, que sucedió otro derrame, pero en Guaymas, y también no hubo una acción muy clara de compensación o de reparación del daño, ¿no? Porque a final de cuentas, ahorita que lo menciono, el fideicomiso y todas las acciones que se tendrán que haber hecho eran una función de reparación del daño a los derechos de estas personas, ¿no? Y revisando el dictamen, sí pudiéramos entrar en el debate político del uso que se le pudiera dar a la información, de quién tiene la información certera, como también hace rato comentaba Lisbeth, pero a final de cuentas sí hay detalles que no solo los dice Semarnat, ¿no? O sea, que se han evidenciado a través de los análisis periodísticos. Inclusive hay una organización como Poder, es una organización internacional que ha sido la que ha promovido y ha defendido a las comunidades ante este embate, y que siempre se ha pronunciado sobre los efectos negativos que ha tenido el derrame, ¿no? Creo que eso es muy obvio, y a pesar de que pudiera juzgarse o criticarse el timing político que hay en torno a esta situación, también en relación, por ejemplo, con lo de Ferromex y el estira y afloja que hay ahorita entre el gobierno federal y este grupo empresarial. Sin embargo, sí hay elementos que no son propios nada más de este dictamen, ¿no? Sino que vienen arrastrándose de años pasados y que han dicho lo mismo, ¿no? Exactamente, y me parece muy interesante esto que comentas de todo aquello que se prometió, se dijo en un inicio, ¿no? Por ejemplo, como el tema de esta clínica, ¿no? Al inicio yo recuerdo que se hizo una repartición de dinero en todas las comunidades en la población del río Sonora. Había quienes decían, bueno, me llegó tanto, ¿no? Y lo comparto porque tuve la oportunidad de platicar con algunas personas, pero me parece que eso, no resuelve, pues, la situación de fondo, ¿no? Es decir, se abandonó por completo, hay que reconocerlo, que hubo un abandono por completo durante los últimos años. Y está documentado, ¿no? Sí, y una aspirina pues no resuelve básicamente. 7 de la mañana con 47 minutos, de regreso por acá en Sonora Noticias AM. Estamos en mesa de análisis, nos acompañan acá en cabina esta mañana Lisbeth Obeso, la doctora Lisbeth Obeso, politóloga, el maestro en políticas públicas Alejandro Cepeda, Iván Gómez, analista político, y en este último segmento de la mesa, pues hay que hablar también de ya saben, mira, me estoy frotando las manos, pues también la política, cómo no, precandidatas, a la presidencia. Yo he visto o he leído por ahí algunas notas periodísticas sobre cómo van las encuestas. Ya saben que esto de las encuestas y también varios medios de comunicación pues se encargan de hacer también las propias. ¿Qué pasaría si hoy fueran las elecciones? La más común siempre es esa que dice, a ver, ¿qué pasaría si hoy fueran las elecciones? ¿Por quién votarías? Y entonces a partir de ahí también se empiezan a dar por allá resultados. En la mayoría o en todos he visto la cabeza a Claudia Sheinbaum hasta el momento, pero también me parece que el tema de Marcelo Ebrard es importante, ¿no? Y sobre todo esto que hace el Tribunal Electoral en cuanto a desestimar su queja, ¿no? Contra la Comisión de Honor y Justicia, creo que así se llama, de Morena y demás, pero les quiero escuchar a ustedes. A ver, iniciamos, Lisbeth, contigo. Y frotándonos las manos y la risa no nerviosa de todos aquí, ¿no? Porque no hubo evidencia, ya lo adelantábamos en mesas anteriores, que era una estrategia de mercadotecnia política que, como un ser pensante que es y bien formado y seguramente con muchos y muchas asesoras y asesores, armaron para poder eventualmente inclinar la balanza a su favor, pero pues evidentemente no lo logró. Él manifestaba que las encuestas le iban a dar las preferencias en el marco de la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y a la postre esto no sucedió. Entonces, cuando acude a otro tipo de instancias más objetivas, pues
pues evidentemente no le dieron la razón porque no había sustancia en sus argumentos. Sin embargo, pues uno puede prever que va a continuar con el mismo discurso y lo va a estirar para sacar el máximo beneficio. Evidentemente, pues parte de las malas prácticas políticas que todavía arrastramos por una deuda histórica en materia de formación de ciudadanía son precisamente esas: partir de premisas falsas, generar bastante pues show, más circo que pan, e inclusive los espacios donde tendríamos que estar produciendo pan para la población, pues llenarlos también de circo, y eso también hay que señalarlo. ¿Cuáles son los perfiles políticos que te están ofreciendo pan y circo, y cuáles son los perfiles políticos que simplemente se llenan de circo? Ok, está contundente, así. Iván, vamos. De acuerdo, ¿Sí? es un mecanismo de mercadotecnia política por parte de Marcelo, pero que lo ha trabajado, diría yo, sí, muy bien, ¿no? O sea, a final de cuentas, él ya desde hace tiempo venía analizando que no iba a haber condiciones que le favorecieran, ¿no? Y no por las preferencias necesariamente, sino también por el acomodo de fuerzas internas dentro del movimiento, ¿no? O sea, es importante decir, y eso yo lo he comentado en otros momentos y en otros espacios, si era difícil de inicio que Marcelo pudiera por sí solo llegar a aspirar a la candidatura de Morena, porque al final de cuentas a veces se habla de que Marcelo siempre ha dejado el camino libre al presidente para su proyecto político, pero la correlación de fuerzas actual es muy diferente, ¿no? O sea, en el sentido de que después de que Marcelo deja ser jefe de gobierno, que hay un problema con la línea 12, se va al exilio a California, justo por una operación política que en el Congreso lidera Manuel Fabio Beltrones, y se queda ahí años trabajando en California, y quien precisamente retoma o le da vuelo de vuelta a su participación política en el país es el mismo presidente, ¿no? Entonces eso habla de una diferencia en la correlación de fuerzas, que a final de cuentas, aunque como servidor público en ese gobierno fue una figura muy eficiente, pues eso no es suficiente para liderar un proyecto político, ¿no? Entonces, bajo esos supuestos, trabajó su estrategia, que me parece que la trabajó muy bien. O sea, creo que fue un muy buen segundo lugar, como ahorita se dice en Ciudad de México de Clara Brugada. Fue un muy buen segundo lugar, pero eso también, o sea, él le lleva a generar diferentes alternativas que le puedan llegar a seguir posicionándose. Al final de cuentas, esta estrategia que bien mencionaba Lisbeth hace un momento, pues es la idea de seguir siendo útil dentro de la agenda pública, ¿no? Que se siga haciendo, que se siga hablando de él. Pero creo que se ha ido apagando, no sé si les da esa impresión. Yo no necesariamente. ¿O cómo lo han visto? Yo lo he sentido. La imagen. No, se le está revirtiendo. Eso puede ser. Yo diría que no necesariamente, y no me considero un promotor de Marcelo. Aclarando. No me considero un promotor de Marcelo. Creo que lo he hecho bien. Tan es así que dentro del mismo debate en Movimiento Ciudadano es si él puede ser candidato ahí, ¿no? O sea, yo lo veo muy complicado también, porque ahí va, exactamente, o sea, tienen dos perfiles gobernadores, Samuel, Alfaro está muy desgastado, tiene un perfil que tiene un apellido histórico como Colosio, pero pienso que no es un perfil todavía fuerte para competir una elección presidencial. Y por otro lado, pues el mismo dirigente del partido, ¿no? O sea, que a final de cuentas es el que más poder tiene dentro de él y que tiene mayor peso en la balanza. Pero Ebrard está protagonizando a final de cuentas desde afuera. Sí se habla de él en la agenda pública, y que al mismo tiempo hay una intención de permanecer, ¿no? Más allá de si es candidato o no, yo ya difícilmente lo veo encabezando una fuerza política. La idea es que su poder de negociación permanezca, ¿no? Porque no solo en este juego se está negociando la candidatura presidencial, ¿no? Se están negociando las gubernaturas, el Senado, las diputaciones, los gobiernos locales. Entonces también es ahí donde el estiria afloja para negociar los otros cargos, ¿no? Claro, así es. Alejandro, cerramos contigo.
Sí, yo también estoy un poco de acuerdo con ambos. Postdata, me gustó la comilla de Iván de que no es promotor de Marcelo. Estuvo Pero bastante sí que reconocer bueno. a lo que dice, yo también concuerdo con Iván, fue un muy buen segundo lugar, eso sí también. Sí, no, definitivamente creo que sí hubo una ventaja bastante amplia por parte de Claudia, pero la verdad que sí lideró bien su pre-campaña, digámosle. Y yo sí pienso, por otro lado, que no fue la forma de que le redituara más políticamente. Yo pienso que si se hubiera ido dignamente con un segundo lugar, pudiera aspirar dentro del partido o incluso dentro del mismo gobierno a una posición pues más relevante de lo que actualmente podría negociar. Pues tal vez ya ahorita podría negociar en virtud de otras personas, pues no, pero no en virtud de él mismo. Sí, todo depende también de qué es lo que quisiera. Por ejemplo, si se hubiera quedado con un digno segundo lugar, lo podríamos ver, no sé, incluso de secretario de gobernación, lo podríamos ver de presidente de la mesa directiva del Senado, no sé, en posiciones creo, pues, relevantes, digamos. ¿Y estaría tiempo, por ejemplo, de negociar eso? ¿Habría tiempo? Sí, porque todavía no son épocas de precandidaturas ni candidaturas. Okay, todavía tiene tiene una margen. ventana. Pues. Sí, pero yo pienso que son cargos ya pequeños para él. Okay. Pues yo creo que el único que sería como un upgrade, digámosle, sería el secretario de Gobernación, ¿no? Y creo que con ese segundo lugar estaría como en momentos y en posiciones para poder hacerlo si no hubiera hecho lo que hizo. Pero ahora creo que, como te digo, a lo mejor sí está en posiciones de negociar algo, pero no creo que esté en posiciones de negociar algo para él como persona, ¿no? Sino para su equipo. Sí, para su equipo, digamos. Por otro lado, ya, como bien decías, Niria, analizando un poco las encuestas del tema pues, de los candidatos, creo que las que más he visto que le benefician a Claudia se encuentran como en un 50% por encima del segundo lugar, que viene siendo Xochitl Gálvez, mientras que que las igualan un poco están alrededor de una diferencia de un 20%. Entonces, estadísticamente o virtualmente, de forma estadística, pues ya tenemos una victoria, digamos, ¿no? Sería muy complicado, por ejemplo, si nos vamos a un entremedio, digamos un 35%, revertir un 35%, pues es sí, que digo, muy falta difícil. mucho, habrá que ver si esa distancia permanece. Claro. Tendría que suceder una crisis política enorme, considero, como para que hubiera que se revierta, que se revierta ahí las tendencias. Pero sí lo veo muy lejano. Los terceros lugares pues los vemos con un 6%. La última, por ejemplo, de encuesta Covarrubias y Asociados tenía a Samuel con un 6%. La de Buendía y Márquez del Universal, que creo que era de las más pegadas, digamos, que he visto, pues le da una ventaja del 30% a Claudia. Y así todas las encuestas. Actualmente, pues puedo decir que tenemos solamente una candidata. Ándale, pues qué fuerte, pero pues ahí están las encuestas, ¿no? Ahí están las encuestas, muy bien. Pues de esta forma cerramos esta mesa de análisis.